Unidad número 4. Aplicaciones de la derivación. En la cuarta y última unidad estudiaremos las aplicaciones de la derivación. Esta unidad está compuesta por los siguientes temas: razones de cambio de variables relacionadas, valores máximos y mínimos absolutos de una función, teorema del valor extremo, teorema de Fermat, valores críticos de una función, teorema del valor medio, prueba para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, prueba de la primera derivada para extremos relativos, definición de concavidad y puntos de inflexión, prueba de la concavidad, prueba de la segunda derivada para extremos relativos, ejemplo de trazado de gráficas, formas indeterminadas y la regla de L-Hospital, y problemas de optimización. Razones de cambio de variables relacionadas. En este primer tema veremos que un problema de tasas de variación relacionadas es aquel que involucra tasas de variación de variables relacionadas. En aplicaciones del mundo real que implican tasas de variación relacionadas, las variables tienen una relación específica para valores de t, donde t es una medida de tiempo. Valores máximos y mínimos absolutos de una función. En esta parte aprenderemos que los puntos donde una función cambia de ser creciente a decreciente o viceversa se le llaman máximos y mínimos respectivamente, y pueden ser relativos o absolutos. También estudiaremos lo que se conoce como extremos relativos de una función. Teorema del valor extremo. Con ayuda del teorema del valor extremo hallaremos los máximos y mínimos absolutos de una función. Nos apoyaremos en una serie de gráficas en donde se apreciará con claridad este tema. Teorema de Fermat. El teorema de Fermat nos dice que si f tiene un máximo o un mínimo local en C y f' de C existe, entonces f' de C es igual a 0. Entonces, en este orden de ideas aprenderemos a encontrar los máximos y mínimos locales de una función f. Valores críticos de una función. En esta parte de la unidad conoceremos que un número crítico de una función f es un número c en el dominio de f, tal que f' de c es igual a 0 o f' de c no exista. De igual forma, resolveremos una tanda de ejercicios donde se hallará el número crítico de una función f de x, o en caso contrario, sabremos si una función tiene o no dicho número. Teorema del valor medio. Aquí aplicaremos los conocimientos sobre continuidad y diferenciabilidad, es decir, las derivadas. Cumpliéndose estas dos cualidades en los intervalos a, b, podremos aplicar el teorema del valor medio para hallar este valor. Por otra parte, también aplicaremos lo que se conoce como el teorema de error. Prueba para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como su nombre lo indica, en esta sección de la unidad se realizará una prueba que nos indicará cuándo una gráfica de una función f es creciente y cuándo es decreciente en un intervalo. Esta prueba se aplicará con ayuda de la primera derivada. Prueba de la primera derivada para extremos relativos. En este tema, y como lo indica su nombre, aplicaremos la prueba de la primera derivada para hallar los extremos relativos de una función. También aplicaremos la definición de número crítico, máximo y mínimo local. Definición de concavidad y puntos de inflexión. Aquí definiremos lo que es concavidad y cómo hallar los puntos de inflexión de una función, los cuales son aquellos en donde se determinará la separación de una concavidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba. También es un punto donde no se puede determinar ni máximos ni mínimos. Prueba de la concavidad. Para aplicar la prueba de la concavidad debemos tener claros los conceptos de primera y segunda derivada, ya que esta última se emplea para poder definir la concavidad de una función. Prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Como su nombre lo indica, en esta sección de la unidad aplicaremos la prueba de la segunda derivada para hallar los extremos relativos de una función. Veremos lo que son los máximos y mínimos relativos de f. Ejemplo de trazado de gráficas. Aquí mostraremos con ejemplos prácticos que nos permitirá realizar el trazado de una gráfica. Veremos que para ello se deben seguir algunos pasos como hallar el dominio, definir la simetría, hallar las asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, entre otros conceptos y propiedades vistas en esta unidad. Formas indeterminadas y la regla de L-Hospital. En la guía número 2 estudiábamos los límites y sus propiedades. En esta unidad aprenderemos que existen límites que no podemos hallar o resolver matemáticamente, es decir, aplicando las leyes de factorización o haciendo un cambio de variable. Estos métodos nos permiten remover una indeterminación dada o bien sea aplicando las leyes de los límites. Por otra parte, aplicaremos la regla de L-Hospital.
la cual afirma que el límite de un cociente de funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas, siempre que se satisfagan las condiciones dadas. Problemas de optimización. Por último, y para finalizar esta unidad, veremos algunos problemas de optimización que nos permiten aplicar los conceptos de prueba de primera y segunda derivada a algunos modelos de funciones que se construyen a partir de problemas de la vida cotidiana. Es todo por esta cuarta y última unidad. En la guía, al igual que en las guías anteriores, se explicarán detalladamente cada uno de estos temas. También se resuelven ejercicios de una forma fácil para aprender un poco más sobre las aplicaciones de la derivada en la vida cotidiana.